Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Y cómo es que la diabetes causa daño? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En el episodio anterior, que ya estaba haciendo introducción a mi nuevo libro, Diabetes sin Problemas, pues si usted quiere ayudar a un ser querido, si quiere, tiene un ser querido que padece de diabetes y lo quiere realmente ayudar, la clave es tener conocimiento. Si no tiene el conocimiento, no hay forma de resolver el metabolismo. Y si no resuelve el metabolismo, no tiene energía. Y si no tiene energía, no va a tener el control de la diabetes. Porque es una secuencia, una cosa detrás de la otra, de pura lógica y sentido común. Entonces, la clave es que hay que educarse. Obviamente, el libro mío anterior, El Poder del Metabolismo, es bastante más pequeño. Estos son dos volúmenes completamente distintos. ¿Por qué? Porque el problema del sobrepeso, el problema del metabolismo, que es un problema de salud, pues tiene mucho que ver con la salud, pero tiene mucho más que ver con la estética, cómo usted se ve, cómo usted se siente, ese tipo de cosas, con la belleza, ¿no? Pero el problema de diabetes, este es un problema más pesado, más grande, porque esto le cuesta la vida. Esto le cuesta amputaciones, esto le cuesta la vista, esto le puede costar un ataque al corazón. O sea que este es un problema bastante más serio y es más pesado y hay más que explicar. Lo que pasa con esto es que aquí estoy explicando toda la ciencia, pero de forma sencilla, de forma que usted lo pueda entender. Cualquier persona, sin tener un grado catedrático, sin demasiado exceso de educación, puede entender este libro porque se está explicando la diabetes. Ahora, fíjense, vamos a hablar un momentito de cómo es que la diabetes daña el cuerpo, ¿ok? Y vamos a ver cuál es la secuencia, fíjense. El cuerpo humano es un organismo perfecto, que de hecho funciona espectacularmente bien. Ahora, cuando un cuerpo empieza a dar problemas de diabetes, pues empieza a tener problemas con la glucosa. Si el cuerpo suyo, vamos a decir por ejemplo que usted tiene una herencia de diabetes. Una persona puede tener un factor de herencia. ¿Herencia qué quiere decir? Que sus abuelos, que su padre o madre, pues tenían diabetes. Eso le pone a usted cierto peso hereditario. No hay duda que hay un cierto factor hereditario con el cuerpo. O sea, que no es lo mismo venir de una familia donde los padres o los abuelos son diabéticos a una familia donde no lo son. Es mucho más común que haya diabetes en una familia donde ya trae herencias de diabetes. O sea, que hay un factor hereditario. Ahora, quiero que sepa que el hecho de que usted tenga una herencia, eso no significa que la herencia sea una sentencia final. No confunda un factor hereditario con una sentencia final. Sentencia final es como cuando usted va a la corte y le dice estás sentenciado a morir, a la cárcel por el resto de tu vida, a cadena perpetua. No. Tener una herencia no es lo mismo que tener una sentencia final. El hecho de que usted tenga herencia porque su padre, sus abuelos son diabéticos, lo único que significa que usted va a tener una herencia es una inclinación. Una inclinación es que usted tiene más oportunidades, más propensión, más probabilidades de que usted desarrolle diabetes. ¿Okay? Pero no significa que usted necesariamente tenga que aceptar eso como una sentencia final. Lo que sí significa es que si usted tiene una herencia y usted abusa de los factores que crean una diabetes, ¿cuáles son los factores que crean una diabetes? El estrés. Por ejemplo, hay personas que le da diabetes justo después de un accidente, de la pérdida de un ser querido. Igual que lo mismo que causa tiroides, problemas de la tiroides, también lo causa el estrés, puede causar diabetes. Algo que causa diabetes, usted puede causar diabetes por malos hábitos de alimentación, digamos, exceso de carbohidratos. Los carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Nosotros tenemos los alimentos tipo A, que son alimentos que adelgazan, que en el libro El Poder del Metabolismo se llaman A porque adelgazan. ¿Y por qué adelgazan? Pues adelgazan porque producen poca insulina. Tenemos los alimentos tipo E, que le llamamos E en este libro, porque engordan. Ahora, en el libro de la diabetes, nosotros renombramos esos alimentos. Los A se llaman A porque ahora son alimentos amigos.
amigos del control de la diabetes. Y los E se llaman, sí, usted lo adivinó, alimentos enemigos. ¿Enemigos de qué? Del control de la diabetes. Así que los mismos alimentos que adelgazan son los mismos que usted puede considerar, son alimentos amigos del control de la diabetes. Los mismos alimentos E, que en el libro del poder del metabolismo llamamos alimentos que engordan, son los alimentos enemigos. ¿Cuál es el truco para uno controlar la diabetes? Pues el truco es que usted va a tratar de comer más cantidad de los alimentos que son amigos y menos cantidad de los alimentos que son enemigos. Y con eso usted controla la diabetes. La dieta 3x1, que es una dieta donde usted proporciona el plato, usted dice, ok, yo me voy a comer solamente una cuarta parte de los alimentos enemigos y 3/4 parte de los alimentos amigos. Ahí usted tiene el control de la diabetes. Sencillo, no tiene que contar calorías, no tiene que contar grasa, no tiene que dejar de comer nada. Solamente usted aprende a comer de esa forma. Claro, hay bastante más información para saber. Aquí le va a dar inclusive una dieta especial para usted poder desintoxicar el cuerpo, porque muchos de los diabéticos están gorditos, pero además que están gorditos, están adictos a los carbohidratos. Los carbohidratos causan adicción. Fíjese que cuando su cuerpo le pide algo, nunca le pide ensalada, nunca le pide queso, nunca le pide huevo, nunca le pide carne. ¿Qué le pide? Eso mismo, dona, chocolate, dulce, pan, harina de trigo, ese tipo de cosas. Así que cuando el cuerpo suyo le pide algo, le pide carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son, mire, adictivos. O sea, que básicamente usted tiene que primero quitarse esa adicción de encima para usted controle su cuerpo, para entonces poder controlar la diabetes. No hay otra. Pero se puede hacer. Lo han hecho miles y miles de personas con la ayuda del poder del metabolismo y ahora con diabetes sin problema. Entonces, para controlar la diabetes hay que saber cuáles son los factores. El daño de la diabetes, que era lo que le iba a explicar, viene así. Es sencillo. Usted come demasiados carbohidratos, ¿ok? Carbohidratos, pan, harina, ¿ok? Y es diabético. Ahora eso se va a convertir en exceso de glucosa. Ese exceso de glucosa, el cuerpo lo almacena y lo empieza a convertir en triglicéridos. Esos triglicéridos, que son grasas, le empiezan a sacar a usted la barriga para afuera. Lo primero que le crece es la barriga. Los diabéticos, cuando les crece mucho la barriga, eso quiere decir que el cuerpo está acumulando grasa, porque el hígado se pone grasa. El hígado está aquí, pero se llena de grasa. ¿Por qué? Porque usted come demasiados carbohidratos, sube mucho la glucosa se convierte en triglicéridos, los triglicéridos le crean un hígado graso. El hígado graso hace que entonces su cuerpo empiece a tener resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que su cuerpo produce aquí en el páncreas, pero llega un momento que ya produce tanta que es como si usted tuviera a alguien que lo critica todo el tiempo, y llega un momento que ya usted no lo va a hacer ni caso. La resistencia a la insulina hace que usted se empiece a poner barrigón. Mientras más grande sea su barriga, más resistencia a la insulina usted tiene. Es sencillito, no tiene que ir ni a laboratorios. Mírese de lado en un espejo, y si esa barriga está para afuera, esa es la resistencia a la insulina. Y si está bajando la barriga, el abdomen, la panza, automáticamente está bajando la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Esa resistencia a la insulina causa que entonces el páncreas se tiene que esforzar más, haciendo más insulina. Ese exceso de insulina que tiene que producir el páncreas, hace que entonces las células del páncreas se queman. Las células se llaman las células beta. Se queman. Cuando se queman por exceso de uso, por exceso de demanda, ahora usted tiene que inyectarse más insulina. Y usted termina como un diabético usando insulina inyectada. Y así llega un momento, hubo una época en que usted casi no tenía que usar insulina, y cada vez tiene que usar más. Y eso puede dejar muchos chavitos, muchos dineritos a la farmacéutica, pero usted le va a dar solamente sufrimiento. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.